Algunos pasos para recibir respuestas. Ese es exactamente nuestro título de hoy. Algunos pasos para recibir respuestas. Tenemos que ablandar, entre comillas, el corazón de Dios. Un niño como de unos 5 o 6 años vino donde mamá y le daba besitos. Mami, tengo un regalito para ti, le dijo. Y entonces traía uno de sus carritos con los que él jugaba. Mami, este regalito es para ti. ¿Verdad? Sí, y quisiera darte muchas otras cosas más. ¿Y como qué? Le dijo, besitos y besitos. La mamá, que ya lo conocía, le dijo, bueno, mi amor, ¿y ahora qué me vas a pedir? ¿Y ahora qué me vas a pedir? Después de tanto afecto y cariño, ya sabía que él estaba ablandando el corazón de mamá. Pues permítame decirle que a Dios también le podemos ablandar el corazón. Aunque usted no lo crea, es que Dios fue el que nos hizo a nosotros. Dios nos creó, Él puso sentimientos en nosotros. Por eso Dios también es un Dios muy sentimental. Dígame si no. No, que Él es el Padre de todos los padres, Él es el Padre celestial. Entonces Él es muy sentimental, Él nos conoce, Él sabe. Y uno de los versículos en la Biblia que nos habla de cómo podemos ablandar a Dios es precisamente aquel que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Está en Hebreos 11:6 y es nuestro texto para comenzar hoy, nuestro texto madre. Hebreos 11:6. Observe, a Dios le podemos también tocar el corazón y ablandarlo. Escuche, lo voy a repetir porque es muy bueno. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. En el original, en el idioma original, ¿sabe lo que dice? ¿Cómo traduce esto de sin fe es imposible agradar a Dios? Dice, porque sin fe es imposible poner contento a Dios. Qué bonito. Si quiere, escríbalo. Es una buena nota. El idioma original dice, porque sin fe es imposible poner contento a Dios. ¿Se da cuenta? Ablandar el corazón de Dios. Como el niño que le ofrecía su carrito y muchos besitos a la mamá y después le iba a pedir algo, ella ya sabía. Entonces, ¿cómo ablandamos el corazón de Dios? ¿Cómo hacemos? Entonces hay que ponerlo contento. Ponga contento a su papá, a Dios, y usted verá que dice que Él es galardonador. Sin fe es imposible poner contento a Dios. Acuérdese siempre, cuando vaya a pedirle algo a Dios, póngalo contento. En otras palabras, créale a Dios. Dígale, Señor, gracias. Y una manera, un ejemplo para poder recibir cosas de Dios es, Señor, te agradezco por tal cosa que me vas a dar, pero no la he recibido. Gracias, Señor, por habérmela dado, aunque usted no la vea. Señor, gracias por ese carrito que estaba suspirando. Señor, gracias por la beca para mi hija. Señor, gracias por tal cosa. Te alabo, Señor, antes de recibir. ¿Sí? Le damos gracias a Dios antes de verlo, porque es que eso es la fe. La fe es, dice la Biblia, creer en lo que no hemos visto y en lo que todavía no hemos recibido. Entonces, gracias, Señor, por tal cosa. Dele gracias. ¿Y sabe qué sucede? Cuando usted le da gracias a Dios, Él lo está mirando ahí cerquita o desde el cielo, y Dios lo mira y dice, ay, qué hijo tan lindo,
qué hija tan hermosa, ya me está dando gracias por lo que no le he dado, así que tome, mijo. Sin fe es imposible poner contento a Dios. Por eso, pasos para recibir bendiciones. Y creo que uno de los más importantes es ese, es la fe. Sin fe es imposible poner contento a Dios. Bueno, me adelanté a una de las cositas que tengo, pero vamos a mirar algunos de estos detallitos. Número 1, váyalo escribiendo por ahí. Respuestas de Dios, recibir respuestas de Dios. Decida lo que quiere de Dios. Uno de los primeros pasos. Número 1, decida lo que quiere de Dios. Oí a un predicador, yo tenía por ahí unos 10, 11 años de edad, y él decía, sea específico. Yo no le entendía mucho porque el lenguaje de uno a los 9, 10 años de edad por ahí, pues hay palabritas que tienen un significado que uno todavía no las conoce. ¿Qué es específico? Me preguntaba yo. Gracias a Dios el predicador lo explicó y lo pude entender, y fue una de las primeras cosas que aprendí siendo un niño. Sea específico. Específico significa lo que acabamos de comentar. Decida lo que quiere. Yo hasta en mi corazón de niño, cuando entendí eso, pensé, uy, pero eso es muy riguroso, es muy exigente eso de decida qué es lo que quiere. Pensé, ¿no? Dije, el predicador dijo, sea específico. Y yo dije, ¿qué es lo que uno quiere? Sea específico. Y entonces pensé, ¿yo qué quiero? Y claro, como dije hace poco, a una familia, los niños se levantan sin ninguna preocupación. A veces ellos no tienen muchas peticiones, por ahí un juguetico, si acaso. Pero ellos viven la vida, ellos duermen tranquilos, comen, se levantan alegres. Ellos no saben de la cuenta de los servicios públicos, del agua, del mercado, de la energía eléctrica, de la cuota que hay que pagar, y si no lo embargan, los niños, ellos simplemente viven la vida. Una vez Dios me dijo a mí, pensando en eso, vive la vida, sírveme, ámame y disfruta la vida. Pero yo le decía, uy Señor, pero de verdad que eso no es fácil. Yo le dije a Dios, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Qué significa? Yo no estaba teniendo fe. Yo no estaba agradando a Dios porque estaba preocupándome. Él decía, no te preocupes, y yo decía, sí, me preocupo, más terco. Entonces, decida lo que quieres de Dios. Vamos a mirar en Santiago, el libro de Santiago, un par de textos, una cosita muy linda allí. Santiago, el capítulo 1, acompáñeme, y en el versículo 6 hasta el 8, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, aquí nos habla de tener algo seguro. Si vamos a pedir, debemos tener algo específico. ¿Qué quiero yo del Señor? Entonces, la seguridad de que Dios le va a contestar, porque los que dudan son como las ondas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Pues cuando yo he ido al mar, no sé, yo soy muy reflexivo, tal vez muy filosófico, pero yo me acuerdo de estos textos cuando miro el mar y las olas que hacen así, luego para acá y para allá, y me acuerdo de la palabra que dice, el que duda es como la onda del mar, echada de un lado a otro, pero no tiene destino, no tiene rumbo fijo. Simplemente lo que Dios nos quiere decir aquí es, no tenga su vida al azar.
de allá para acá y de aquí para allá. En otras palabras, es bíblico y es bueno. Trate de tener un propósito para su vida, programe su vida. Ahora, el asunto es si la estamos programando bajo la voluntad de Dios o no, porque hay personas que programan su vida, pero no están bajo la voluntad de Dios. O en otras palabras, no están suspirando por el deseo de Dios. La pregunta es esta: ¿cuál es el deseo? Escuche bien, ¿cuál es el deseo de Dios para mí específicamente? ¿Qué quiere Dios de mí? Una pregunta que se fabrica mucho. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Por ejemplo, sirviéndole a Dios en consejería, en la música. Dios quiere que seas predicador, consejero, y en la vida natural también. ¿Qué quiere Dios de ti? Tal vez Dios dice, bueno, yo quiero que seas un arquitecto. A otro le dice, pues para ti sería muy bueno la medicina, o para ti ser un bacteriólogo, algo así, una odontóloga. En fin, es estar con un propósito definido en nuestra vida. Y decirle, por ejemplo, yo creo que el principal propósito de la vida que uno debe tener antes de pensar en ingenierías, en cosas que hacer, en la casa que voy a comprar, en el carrito, en el viaje que voy a hacer, la cosa más importante es, Señor, quiero agradarte. Señor, lo más importante en mi vida es voy a vivir para ti. Tengo el propósito de ser un buen hijo tuyo. Y lo demás viene por añadidura. Si tú eres o quieres ser un buen hijo de Dios y tienes un propósito noble así, en todo lo demás que emprendas, con toda seguridad, Dios te va a bendecir. Él va a abrir las puertas para tu colegio, para tu universidad, para comprar tu casita, para mejorar, para restaurar, para remodelar, para lo que sea. Dios te va a ayudar. Pero ten un propósito en tu vida. Dice que no seamos como la onda del mar echada de un lado a otro y que tengamos fe. Entonces, la Biblia nos dice que la gente que no es confiable es ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. La Escritura nos muestra la importancia de la decisión, porque si no puede decidirse a una cosa u otra, es que usted es inestable en todos sus caminos. Una buena lección aquí en Santiago es no sea inestable en todos sus caminos. Dice el versículo 8, es muy importante, Santiago 1, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¡Wow! ¡Qué premisa tan tremenda! Esta es una premisa no solo espiritual, más que espiritual, es también de la vida natural. Nos está hablando aquí sin fanatismos religiosos, en otras palabras. Si hay alguien que nos está viendo o nos está escuchando, dice, esos predicadores todo lo espiritualizan. Así como hay gente que todo lo sataniza, dice, los predicadores todo lo vuelven tan espiritual. Pero si hay algo más lógico en la Biblia, es esto: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Creo que una vez les conté de un muchacho amigo de la familia santandereano que había comenzado como 4 o 5 carreras. Yo no sé si es que tenía mucha platica o entraba a la universidad pública y era muy inteligente y le iba bien y pasaba para todas las carreras, pero recuerdo que eran unas 4 o 5. Elenita, me acuerdo con ella de allá de Bucaramanga, y el hombre no terminaba ninguna. Cuando ya se estaba volviendo viejo y se dio cuenta que había hecho media carrera y casi a veces la carrera completa de alguna de las que había empezado, se puso juicioso. Tengo entendido que al ponerse juicioso y determinar algo, dejó de ser inconstante y de doblado ánimo. Creo que se graduó en unas 2 o 3 carreras. Bueno, qué interesante. Pero eso solamente fue cuando él decidió
que ya no iba a ser inconstante ni de doblado ánimo. Entonces, pídale a Dios algo específico, haga un propósito, tenga un sueño. Ya dije, el primer sueño de todo hijo de Dios debe ser espiritual. ¿Qué hago yo para Dios? ¿Cómo le sirvo al Señor? ¿Quiero agradar a Dios? Eso es lo más importante. Y luego entonces veamos un segundo aspecto interesante. Lea la Biblia, lea las Escrituras, donde Dios le promete o te promete una respuesta a tu necesidad. Voy a repetirlo. Lee la Biblia, donde Dios te promete una respuesta a tu necesidad. Lea la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia, por eso es tan importante la lectura de la palabra. Antes que el Quijote de la Mancha, 100 años de soledad y todo lo que tenemos, hay que leer la Biblia. Entonces, lea la Biblia porque en ella Dios nos promete respuestas específicas a nuestra necesidad. Así como pedimos algo específico, también en la Biblia hay muchas pistas bonitas, ayudas, herramientas para ti. Y ahí vas a encontrar que Dios te dice, mira, yo te puedo dar tal cosa. Entonces, es importante eso. Un texto bíblico que nos ayuda es Josué, el capítulo 1 en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos cristianos, la mayoría, saben este texto, pero a veces pasamos por alto verdades que están ahí. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Guau! Tremendo. A mí siempre me ha sorprendido esa promesa de Dios para Josué. Lo que sucede es que nuestro subconsciente, un poquito egoísta, nos hace recordar la última parte y la primera no. La última parte es: harás prosperar tu camino, por donde vayas, tu camino, y todo te saldrá bien. Y esa es la que más recordamos. Pero la primera parte dice cómo es que hacemos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ahí viene la preposición. Me acuerdo cuando las aprendí, yo tenía por ahí unos 6 añitos de edad. Y la profesora nos las hacía repetir: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, para. Aquí está esta preposición, es muy importante. Para. Medita en el libro de la ley para. La preposición para significa propósito. ¡Qué bárbaro! Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y ahí viene el resultado: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando las cosas no nos salen bien como cristianos, hay que revisar. Parece que algo no está funcionando. Entonces, si algo no nos sale bien, algo no está funcionando. Yo me acuerdo de las primeras veces cuando comenzamos a tener nuestros vehículos, nuestros carros. Mi primer vehículo es a mi yerno le gustan mucho los carros, los vehículos, y él pone fotos de carros antiguos, y en estos días puso que a los 12 años soñaba con el carro tal. Bueno, les cuento, mi primer vehículo fue un automóvil Chevrolet 50. Chevrolet 1950, le decían cola de pato, muy bonito atrás, así caía, y eso era un baúl como para echar un trasteo. El paseo de olla se podía echar ahí, en el cola de pato. Y era un carro muy suave, de una suspensión, y el motor hasta muy silencioso. Y unas latas que parecían era un tanque, eso sí era blindado, me daban duro y casi no. Y entonces un día empezó a dejar de andar.
y molestaba a trancazos y no caminaba bien. Entonces, como dice este versículo, no prosperaba mi camino y no me salía bien. Entonces algo está molestando, algo está fallando. Y entonces oí un ruidito bien fino, como metálico. Me bajé del automóvil, levanté la tapa del motor y empecé a buscar con el oído. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Yo había visto a un mecánico, pero además en mi seminario bíblico, gracias a Dios, donde yo estudié, en el seminario bíblico donde aprendí la Biblia, en el Magdalena Medio, con hermanos de los Estados Unidos, los gringuitos, nos enseñaron ebanistería, cómo fabricar muebles, cómo fabricar casas, nos enseñaron mecánica, desbaratar una caja, un motor. Pero yo había visto un mecánico que cogía una varita, un palito, algo, y se lo ponía en el oído y empezaba a poner por todas partes en el bloque del motor, y era como el estetoscopio de un médico. ¿Qué ruido hay por allá adentro? Y me fui acercando hasta que descubrí dónde estaba el ruidito y encontré que dos cables de las bujías que van en el bloque del motor se habían soltado. Al no llegar electricidad a esas dos bujías, esos dos pistones no estaban trabajando bien, porque la electricidad hace una chispa que produce la combustión y la fuerza, la explosión con la gasolina, con el combustible. Así que yo dije, aquí está el problema. Fui a la raíz, metí mi mano y me pegó un corrientazo terrible. Dije, bruto, se me olvidó apagar el motor. Entonces después conecté los cables de las bujías donde iban, lo volví a encender y feliz cantando alegre. La Biblia nos dice que si nosotros hacemos lo que la Biblia dice y guardamos su palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no nos sale todo bien, hay que revisar a ver qué está pasando, dónde está el origen del problema. Muy bien, entonces ya hemos visto dos cositas: determinación, decisión, mirar la palabra y guardarla. Número 3, pídale a Dios por las cosas que necesita. A veces no necesitamos mayor cosa, entonces no hay muchas prioridades, y pienso yo que nos podemos dar la libertad de decirle a Dios: Señor, gracias por lo que me has dado. Ay, pero por favor, me gustaría darme un gustico así como delicioso, como suntuario, dicen a veces. Señor, ¿me quieres dar una ñapita? Así dice alguien. Entonces dice, por ejemplo, un señor o una señora: Señor, dame una casita en el campo para ir a calentarme. Listo, pídale a Dios la casita en el campo. Entonces, pídale a Dios las cosas, pero lo más importante primero son las cosas que necesita. Mateo capítulo 7 y los versículos 7 y 8. Veamos la palabra de Dios allí. Este es un paseo fascinante hoy, el que estamos mirando en la Biblia. Mateo capítulo 7 y versículo 7 dice, y vea, estas son palabras del Señor Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Abran. Dice, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Una vez yo pensaba en mi adolescencia, cosas que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? Que se le ocurren, digamos así, que las mira en la Biblia, y yo decía, ay, pero aquí dice pedid y se os dará, pero a mí me da pena que Dios diga que yo soy tan pedigüeño. Hasta que oí también a un predicador que vino de otro país en mi iglesia y dijo: hermano, a Dios le gustan los pedigüeños, pídale, no se pierda las bendiciones, pídale. Entonces me volví también pedigüeño. Sea pedigüeño, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama
Al que llama, se le abrirá. Gracias a Dios. Entonces, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Él les dará. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Entonces pídale. Aunque la Biblia dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de pedirle, su plan divino es que le dejemos saber a Dios lo que queremos de acuerdo a su voluntad. Y Él nos da también cositas extras. Bueno, esa es la tercera. Vamos con la cuarta. Cree que recibes lo que pides. Cree que recibes lo que pides. Miremos en Marcos 11, 23 y 24. Entonces esa es la cuarta. Cree que recibes lo que pides. Marcos 11, 23 y 24. Pues esta fue con la que empezamos el mensaje. La fe. Cree que recibes lo que pides. ¿Se acuerda que ya vimos en Hebreos 11 que sin fe es imposible poner contento a Dios? Entonces ponga contento a Dios, pero crea que recibe lo que pide. 23, Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Siempre que leo este versículo me emociono, porque en cierta manera nos revela a un Dios generoso sin restricciones. Lo repito, cuando el Señor dijo, lo que dice, lo que diga, le será hecho, nos muestra a un Dios generoso sin restricciones. Claro, alguien puede estar pensando, pero este predicador, ¿qué está diciendo? Primero dice que hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego dice que Dios es sin restricciones. Entonces, ¿al fin qué? ¿Es un Dios que hay que pedirle de acuerdo a su voluntad? ¿O es un Dios con restricciones o sin restricciones? ¿En qué estamos, predicador? ¿Cómo entendemos lo que usted está diciendo? Y es muy fácil. Significa que podemos pedir sin restricciones todo lo que sea la voluntad de Dios. Claro, Él no te va a dar mucho dinero cuando estás pensando y dices, ay, si yo tuviera mucha plata, las parrandas que me daría. La Biblia dice que de acuerdo al pensamiento del corazón del hombre, así es la persona. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si un drogadicto dice, uy, tengo que robar espejos para poder meter la droga? Si Dios me diera la plata sin robar espejos. Entonces, lo que Dios nos quiere decir es, mira, tú eres un hijo de Dios, eres un buen hijo. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Bárbaro, sin restricciones. En mis cruzadas evangelísticas, orando por los enfermos, entonces yo me volví atrevido y sabe que empecé a ver mejores resultados de Dios sanando a la gente cuando yo empecé a creer esto. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y jamás olvido en la iglesia cuadrangular del barrio Patio Bonito, cerca a Ciudad Kennedy, en Bogotá. Algún día conté el testimonio, me fascina y lo tenemos grabado, lo hemos puesto en la radio, de un hombre que, estando yo así como acá en el púlpito, lo subieron por el extremo allá del lado derecho de la plataforma y venía con unas muletas. Y el hombre con sus muletas daba unos pasos tan trémulos y parecía como un edificio de esos que se van a caer para la derecha o para la izquierda, que ni con las muletas, él mismo lo dijo después, dice llorando, ni con las muletas me podía sostener, dice él. Y cuando yo lo vi allá, me acordé
de algo así como esto que dice aquí en la palabra de Dios. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces yo lo miré y le dije, tú vas a caminar. Y decía, bueno, la voz temblorosa, triste, vas a caminar. Y entonces le dije, bueno, yo te voy a ayudar al comienzo. Le dije, me fui hasta allá, dame una muleta. Y él me miraba con una cara de terror, como si te la doy me caigo, me voy por ese lado. Entonces yo mismo le tomé la muleta de uno de los dos lados y le dije, dámela, pongámosla aquí, ahora dame tu mano, vamos a caminar, en el nombre de Jesús, vamos a caminar. Y un pasito, le dije, no te afanes, no te preocupes, no necesitas correr ya. Simplemente dame tu mano. Y nos vinimos caminando, caminando. Y de pronto le dije, bueno, ahora camina tú solito. Tú puedes caminar, ¿te das cuenta que sí? Y le solté su mano, me miró un poco dubitativo. Le dije, damos ánimo, da un paso. Y dio el paso. Y se dio cuenta que no se iba por el lado donde no tenía la muleta. Y otra vez con la otra muleta en su mano. Y le dije, uno más y otro. Le dije, ahora vamos para allá. Entonces, dame esa otra muleta. Y ahí la pusimos junto al púlpito, me acuerdo. Y le dije, bueno, dame tus dos manitas. Vamos a caminar en el nombre de Jesús. Ven. Y empezó a caminar. Y uno y otro paso. Ahora te voy a dejar una manita libre. Camina, ven. Y nos fuimos hasta el otro lado. Le dije, bueno, ahora sin las dos manos, ven. Y él me miró así otra vez dubitativo y le dije, ánimo, ven, yo estoy aquí. Parecía un niño aprendiendo a caminar. Y cuando él soltó sus manos, hacía como equilibrio, como el hombre que es un malabarista de la cuerda floja a grandes alturas. Hay unos terriblemente atrevidos. No sé cómo los vientos no los tumban con una vara en su mano. Y él haciendo equilibrio con sus dos manos así, dio un pasito, dio el otro y ya sonrió. Y le dije, vamos en el nombre de Jesús, camina que tú puedes. Y dio uno más rápido y otro y otro. Y cuando ya venía llegando, empezó a correr. ¡Ah, qué tremendo! Había muchas lágrimas allí. Y yo dije, oh, gracias a Dios. Cuando vi ese rostro iluminado y luego sus lágrimas que bajaban por las mejillas, le dije, ¿te das cuenta que tú podías caminar en el nombre de Jesús? Y fue ahí cuando él dio el testimonio con la voz temblorosa y llorando. Y dice, ni con las muletas me podía casi sostener de pie, dijo él, y ahora puedo caminar. No solo caminar, ya estaba empezando a correr. Y salió del auditorio sin las muletas. Mi hermano, la Biblia dice aquí, y no dudare en su corazón, versículo 23, en la mitad, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Denle un aplauso al Señor. Amén. Lo que dice, lo que diga, ¿qué? Le será hecho. Tremendo. Por tanto os digo, Marcos 11:24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cree lo que pides. 4. Número 5, tienes que rehusar a la duda. No puedes dudar. Que es más o menos gemelo con el que acabamos de ver y ya estamos casi por terminar. Tienes que rehusar a la duda, no puedes dudar. Tienes que permitir que todo pensamiento y deseo afirme que tienes lo que pides. O sea, programa tu corazón, afirma lo que pides. No aceptes pensamientos de derrotas, no dejes en tu mente la derrota. Échala de allí, toda duda. Y si sigue alguna duda, entonces repréndela y di, no, yo creo. Santiago 4:7, vamos a mirar. Santiago 4,
7. Santiago 4, 7. Vamos a reafirmar verdades. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿por qué? Lo que sucede es que las dudas, así como la culpabilidad, oye bien, las dudas, así como la culpabilidad, a veces están basadas en experiencias negativas del pasado. Las dudas, así como la culpabilidad, a veces están basadas en experiencias del pasado. En determinado momento de la vida fracasaste y tú crees que toda la vida vas a fracasar. Pero hay que tener en cuenta algo. Esa ocasión en la cual fracasaste es porque tal vez tú no estabas en la voluntad de Dios. Estabas en tu capricho o en desobediencia. Y entonces no podías esperar algo bueno. Pero no toda la vida va a ser así. Y el diablo a veces te recuerda y te trata de decir: nada, no sabes, tú le fallaste a Dios. Tú no vas a tener progreso, toda la vida vas a seguir así. Entonces la duda a veces está basada en experiencias pasadas negativas. También está basada, y digamos que es una pequeña bifurcación de las experiencias negativas pasadas, en personas que te hicieron daño, en personas que blasfemaron, en personas que te difamaron, te calumniaron o te lanzaron una maldición. Sí, hay gente así. Te lanzan una maldición, te dicen algo y te atan. Y entonces a ti te queda la duda. Personas que trataron de hacer el matoneo espiritual o el matoneo emocional. Y te siembran la duda y entonces tú quedas como marcado. Y siempre que vas a pedirle algo a Dios, a tu mente vienen esos recuerdos de la gente que te maldijo, que te hizo daño, a veces sin un propósito perverso. El padre o la madre le dice: ¿te das cuenta, bruto? Mira, te dije que 3 por 8 no es 40. Tú eres un bruto. Y yo creo que no vas a salir nunca de esas. Cuando es un adolescente, ahí está la frase: y nunca vas a salir de esas. Vas a ser bruto toda la vida. O un profesor, cuidado, lo he dicho varias veces. En los colegios, profesores y profesoras que le cogen fastidio a un niño o a una niña, le pueden hacer el matoneo y lo destruyen, lo dañan. Pilas, debes estar atento, atenta. Dialoga mucho con tu hijito, con tu niño, con tu niña. Cuando yo estaba en bachillerato, apenas acababa de empezar, primero y segundo año del bachillerato, pues niño todavía. Me acuerdo que un profesor le hacía matoneo a un niño de la clase. Él lloraba mucho, era triste en los recreos. Yo lo veía que él no quería jugar, casi ni comer. Y el profesor le puso un apodo. Estábamos viendo unas clases de historia. Y entonces, así como se hablaba de las razas, los germanos, decía él, son los alemanes. Los galos son los franceses. Y existió un grupo que eran los hunos. Y tenían un rey. Y le dijo al jovencito: tú eres el rey de los hunos. O sea, todo el tiempo sacaba uno. Y le dijo: tú eres el rey de los hunos. Cuando quería pasar a veces a alguien al tablero: a ver, ¿quién viene aquí para que me explique y me resuelva este problema aquí, esta ecuación? Aquí hay un teorema, necesitamos resolverlo. El rey de los hunos, venga para acá. Cuando decía el rey de los hunos, ese niño pasaba con una cara terrible. ¿Qué había sucedido? El profesor le estaba haciendo matoneo, ridiculizándolo delante de toda la clase. Una persona así puede llegar a tener dudas en su vida todo el tiempo.
Yo no entendía mucho, me daba tristeza con él. Tal vez hoy hay más conciencia del matoneo. Antes era como más cerrado y más estricto. Podían golpear, arrancar mechones de pelo. Había un profesor en uno de los colegios que daba bofetones en la cara. Manos atrás decía, y golpeaba por aquí y con los nudillos por el otro lado. Terrible. Hasta que un muchacho de 16 años puso las manos atrás y cuando el profesor le mandó el bofetón, él se agachó y de la misma manera le mandó un puñetazo que lo tiró al piso. Lo echaron del colegio. Para colmo, él era el prefecto de disciplina, le decían, y era un cura. Había sacerdotes que eran muy crueles, no todos, pero le pegó tremendo puñetazo y lo dejó dando vueltas en el piso, le rompió la cara, hubo fractura de maxilar, de malar o algo así. Y las dudas en nuestra vida a veces están basadas en experiencias pasadas negativas. Entonces, pide con fe, dice la Biblia, no dudando nada. Gracias a Dios. Entonces, rehusas la duda, no quieres más dudas. Y estamos concluyendo. Número 6, medita en las promesas de Dios para tu caso que buscaste en la Biblia. En Proverbios tenemos un ejemplo bonito. El versículo 20, hijo mío, escucha bien lo que te digo. El 21, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Estoy leyendo una versión abierta, fácil de comprender. Hijo mío, escucha bien lo que te digo, escucha a Dios. 21, grábate bien mis pensamientos y no te apartes de ellos. Claro, mire, una de las cosas que nos van a proteger a nosotros, mayores, y también a los niños del matoneo, por ejemplo, es grabarte bien lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice para el Hijo de Dios. Grábate bien lo que te digo. ¿Qué dice Dios a un niño cristiano o a nosotros? ¿Qué dice Dios? Dios dice, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien, serás cabeza y no cola, tendrás los mejores lugares y no los últimos de la clase en el salón. Cosas de Dios, afirmaciones de Dios. Esas son armas para nosotros. En una empresa pueden hacerle matoneo a un empleado, ha sucedido, lo insultan, le dicen que todo está mal aunque esté bien y le hacen el matoneo, pero ese hijo de Dios dice, un momentico, yo me planto aquí, Dios me dijo que yo seré cabeza y no cola, que seré prosperado y todo me saldrá bien. Yo reprendo a esta mujer, a este tipo que me está tratando de hacer daño. No, Señor, un momento, yo soy hijo de Dios y me planto en el lugar que me corresponde. Amén. Entonces medita las promesas de Dios para tu vida. En Proverbios 4:22 dice, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran, son el remedio para una vida mejor. En esta versión que estoy leyendo, qué lindo. Pues son una fuente de vida para quienes las encuentran y son el remedio para una vida mejor. Dios quiere para ti una vida mejor. Y colorín colorado, terminamos con la número 7, el número perfecto. Entonces, siempre que recibas algo, debes darle la gloria a Dios y las gracias a Dios. Ahora que estaban en ese o están en ese campeonato de fútbol de la Copa América, me ha complacido ver escritos y oír y ver algunos jugadores que en las entrevistas, sin ninguna timidez ni vergüenza del evangelio, que son cristianos, dice, uno por ejemplo dijo, en primer lugar de ese golazo, yo quiero darle las gracias y toda la gloria al Señor. Así dijo. Qué bueno. Quiero darle las gracias y toda la gloria al Señor. Y luego vi otro de otro país, de otro equipo, de otra selección de fútbol, y decía lo mismo.
Y luego otro se arrodillaba y hacía así, y hacía, gracias Dios, se le veía en los labios, se le podía leer, gracias Dios. Cada vez que tengas un triunfo, dale la gloria a Dios. Dale las gracias a Dios. Como Pablo le dijo a los atenienses filósofos, era la meca del saber, Atenas, les dijo, crean en Dios, porque en Él vivimos. Crean en Dios, porque en Él nos movemos. Y crean en Dios, porque en Él somos. Tres cosas tremendas. En Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Él somos. Si tenemos salud, si tenemos vitalidad, si tenemos energías, si respiramos, es por Él. Dale toda la gloria a Él. Ese aplauso al Señor. Ay, qué bendición. Démosle siempre las gracias a Dios. Y les dejo Filipenses 4:6 y oramos al Señor y nos vamos a casita. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, una vez que recibas, dale gracias a Dios. Acción de gracias. Amén. Dale la gloria al Señor. Sé que no es fácil no estar preocupado. Dice que por nada estéis afanosos. Pero como el Señor mismo dijo una vez, el que no haya pasado por esas, que tire la primera piedra. ¿A quién no le ha dado angustia el afán de una deuda? ¿A quién no? Alguien levante la mano. No, no le ha dado nunca una angustia de una deuda. Es un gran privilegiado. No es fácil no estar afanado cuando hay alguna cuota que está por vencer o una obligación, pero el Señor dice, por nada estéis afanosos. Mis amados, estas son 7 claves para recibir respuestas de Dios. ¿A cuántos le gustaron? Qué mensaje práctico para nuestra vida. Le invito a que lo vuelva a ver. Yo creo que les voy a decir, lo vamos a poner en el YouTube y entonces usted lo va a poder. Acuérdese, Iglesia Carismática Plenitud en YouTube. Y luego suscríbase, inscribirse. Entonces usted se inscribe y le llegan así los mensajes casi sin estarlos buscando. Gracias a Dios. Entonces vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está y vamos a darle gracias al Señor. Y me gustaría, quiero orar. ¿Hay alguien que tiene peticiones hoy? ¿Alguna cosita por la cual orar? Levante su mano. Una petición. Yo también tengo peticiones. Estoy pidiéndole cositas a Dios. Muy bien. ¿Alguien está enfermo? ¿Tiene alguna dolencia física, alguna aflicción? Bueno, vamos a orar entonces. Démosle gracias a Dios. Incline su rostro y oremos juntos al Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo oremos al Señor. Padre celestial, muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas a comunicarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, nos enseñas cómo pedir y cómo recibir. Gracias, Señor, para recibir respuestas tuyas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor.